Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Por los que no me conocen, soy Bérangère Cruder, soy facilitadora de constelaciones familiares y organizacionales. Y Daniel Ramírez, también parte de Eden Class Online, haciendo talleres y cursos de desarrollo humano. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que son las constelaciones familiares, con la parte del análisis de la serie de Neo Trayo de Netflix. Primero vamos a explicar por qué decidimos hacer ese live. Bueno, en primera intención, aprovechando que salió esta serie, queremos dar una explicación de lo que se ve, lo que sucede y clarificar algunos puntos importantes acerca de las constelaciones familiares. Sobre todo porque hay algunas cosas que pudiéramos clarificar y darles algunos consejos y tips al momento de que alguien quiera eh, acercarse a esta herramienta. Y porque en los últimos talleres también que hemos dado nosotros, hay personas que nos están reportando que hay de todo tipo de terapeuta o consteladores. Entonces ahí también, como lo sabemos, cuando se mediatiza una herramienta o algo se vuelve como de moda, pues hay de todo. Hay los que pues sí se están capacitados y los que pues en un fin de semana piensan que pueden como aplicar la herramienta y pueden hacer más daño a la persona que consulta que ayudarla. Entonces, esos son los principios, pues, Los principales motivos y ujú. puntos por los que estamos aquí. Y les vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está? Mm, mm, No sé cómo, muy de tecnología. No, eso no es, ya, ahí lo tenemos. Entonces, ahí pues les vamos a compartir unas diapositivas para justamente poder ilustrar lo que estamos explicando. Espero que ustedes han visto o están por ver la serie. Si escuchan un gatito que está maullando, pues es Romeo, es su hora normalmente de salida, pero ahorita no, estamos ocupados en otras cosas. Entonces vamos a estar revisando primero lo de la serie. Por los que conocen o los que tal vez no, vamos a procurar no estar dando como demasiada información por los que aún no han visto la serie para que puedan descubrir. Y los que la han visto, pues que tal vez pueden verla otra vez o pueden analizar de otro enfoque que le han dado hasta la fecha. Y pues bueno, de manera general, la historia trata pues de tres amigas que emprenden un viaje tanto literal como metafórico, se mueven de ciudad, en el que van a aprender acerca de ellas mismas y sobre todo de la historia de sus antepasados. Una de ellas, Sevgi, tras ser diagnosticada con cáncer y ser tratada con algunos tratamientos que aparentemente no funcionan, decide probar algunas alternativas y opciones. Entonces hacen este viaje a Ayvalik, en Turquía, en donde se encuentran a un hombre llamado Saman, quien lleva a cabo sesiones de constelaciones familiares, y a partir de ese momento sus vidas van a tener algunos cambios. Nosotros decidimos nada más ver a las tres protagonistas porque también a la parte sistémica pasan con otras personas de la serie, pero nos vamos a enfocar nada más en ellas tres. Y la primera va a ser con Sevgi, que es una de las protagonistas de la serie y es diagnosticada con cáncer, que es quien decide ir a Ayvalik. Una disculpa por la pronunciación porque no soy muy buena con los nombres de Turquía, para encontrar a Saman, la primera de las tres amigas en hacer una constelación. Ella tuvo la pérdida de su papá el día de su cumpleaños cuando era niña. Si no mal recuerdo, están en una fiesta, en una feria, y debe tener como unos 6, 7 años, y ahí pues alguien viene y mata a su papá. Pero se descubre también que la mamá oculta información que podría ser importante para ella. Durante los 8 episodios de la serie, vemos que ella se enamora de un hombre que se llama Fico, es el restaurantero de la ciudad y en relación con lo que su madre está en desacuerdo. Y vamos a ver como en los casi últimos episodios porque su mamá está en desacuerdo. Y el día de su boda, justamente descubre por medio de una carta hecha por su madre que le ponen en su maleta
que el hombre que asesinaron en su cumpleaños en esa feria no es su verdadero padre. Su padre biológico fue asesinado tiempo atrás. Entonces, eso es información como general, que es importante como de explicarles, porque justamente después, como vamos a explicar las constelaciones familiares, vamos a poder explicar las dinámicas que se dan a ese nivel acerca de ese personaje. El siguiente personaje es Laila. Es una mujer casada con un hombre que al comienzo de la serie, pues parecen tener una vida estable y sin carencias materiales. Su esposo se va a la bancarrota y entonces la dinámica de sus vidas cambia. Su esposo desaparece y entonces es cuando ella decide irse a Ibalik con su amiga y es la segunda en hacer una constelación. En esta constelación descubre que uno de sus síntomas, que tiene como ahogamientos y miedo al mar, están relacionados con la historia de uno de sus ancestros. Después ella se ve involucrada en una situación muy parecida a la que se vivió en su constelación. Sin embargo, por intuición, como que se advierte de la situación para no hacer lo mismo que pasó anteriormente y hacer las cosas de manera diferente. Y la tercera se llama Ada, es doctora y tiene mucho éxito. Está a punto de irse a una investigación en Bruselas y es muy escéptica acerca del proceso de Sevgi en Ibalik. Porque es lo que vemos muchas veces como que toda la parte más científica o nosotros la parte como de los médicos, de los que son de la ingeniería, toda esa parte que son como más cuadraditos donde tienen que tener una explicación por todo. Ahí es donde dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se dan esos movimientos? Porque en sí no hay como una razón, una explicación como tangible. Nosotros después les vamos a compartir algunas fuentes justamente porque últimamente estábamos buscando fuentes científicas para respaldar esa parte de constelaciones familiares y otras herramientas que manejamos nosotros. Entonces, eso lo compartiremos al final. Y ella también su suerte cambia al momento de que en cirugía, debido al síntoma de un temblor en su mano derecha, hace un mal procedimiento que causa su despido del hospital donde trabaja y de su revocación de la investigación en Bruselas. La última de las amigas en hacer su constelación es ella y descubre que su síntoma está relacionado con una historia de sus antepasados donde hay un secreto acerca de un asesinato, además de tener relaciones difíciles con sus parejas, en donde existe un patrón repetitivo que está relacionado a su propio padre. Eso también lo vamos a poder explicar más adelante cuando vamos a abrir como dudas o preguntas, porque no queremos spoiler como toda la información y ver si las personas son más las que vieron la serie o las que están por verla. Voy a revisar el chat porque alguien me dice que no escucha, que va a salir y volver a entrar. Ok. ¿Los demás sí escuchan? Sí, sí, Ok. se escucha bien. Muchas gracias. Sí, bien, bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar con la definición y el encuadre de lo que son las constelaciones familiares. Es una herramienta, es una terapia breve, transgeneracional, sistémica y fenomenológica, en cuyo actitud se debe de tener sin juicio, sin intención y sin miedo. Se le conoce como breve porque es una terapia que se necesita de pocas sesiones para revisar algún tema. Transgeneracional porque involucra a toda la parte familiar y ancestros y todas las historias que tenemos. A la parte de sin juicio involucra esta parte porque en todos los sistemas influyen hasta por lo menos 7 generaciones y en todas estas generaciones pudimos haber tenido de todo tipo de cosas, víctimas, perpetradores, etcétera, ¿no? Es sistémica porque no se contempla solamente a la persona que va a consultar, sino a toda la familia y a todo el sistema. En caso de ser constelaciones empresariales organizacionales, se contempla al sistema completo, desde los jefes, subjefes, gerentes, personal. Entonces, sistémico porque todos se influyen entre todos. Y fenomenológica porque se involucra un término que añade Rupert Sheldrake, que es el campo morfológico, que es un fenómeno que se da y por eso es la cuestión de explicación científica, de que a veces
no se le puede dar una explicación concreta a esta cuestión fenomenológica. La parte de sin juicio es esto que les comentaba de lo transgeneracional, sin intención, o sea, sin la intención de que la persona se cure o se sane o lo que sea, se tiene que relegar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que involucran en que se encuentre la imagen de solución. A veces para un asunto hay varios temas o varios transgeneracionales involucrados y con una sola sesión no se puede abarcar tanto, pero sí se puede empezar a abrir el sistema para que se pueda trabajar poco a poco. Y sin miedo en el sentido de no tener prejuicios o recelos acerca de lo que se puede encontrar, porque al buscar en el sistema cuál es el origen de un síntoma, nos podemos encontrar con secretos familiares, con cosas que a veces no nos esperamos y que de lo que se trata no es echar culpas ni mucho menos, sino encontrar el origen para poder hacer un parteaguas y cambiar la manera en que pensamos o en que vivimos. Y aquí tenemos en foto al fundador, que es Bert Hellinger, que él hizo una recopilación, de psicoanálisis, de física cuántica, de todo lo que había a su alcance, y hizo esa herramienta donde pues abre pues algo que es como desconocido a la época y aún, por ejemplo, en Francia no es tan conocido. Empieza apenas. Y veo que en México está mucho más desarrollado esa parte de constelaciones familiares. Los temas que podemos constelar en sí no hay límite. Se puede ver enfermedades, conductas, patrones de repetición, adicciones, relación de pareja, de mamá-hijo, hija o de papá, la relación entre hermanos, todo tipo de relación, hasta pues humano con animales, temas profesionales. Ahí entramos a veces más en el tema de constelaciones organizacionales. Podemos revisar a mascotas. Sí, básicamente depende del síntoma. También podremos utilizar algunas técnicas de constelación o no, pero sí no hay límites. Está abierto a las posibilidades. Y hay diferentes formas de poder constelar, lo que es grupal, individual, presencial o online. Y vamos a ver también enseguida justamente la definición de cada uno. En general, grupal es con el consultante, los participantes se forman un grupo donde en general hay como entre cinco o más personas y el facilitador. Porque lo que hacemos nosotros es que facilitamos la información a la persona. La guiamos, la acompañamos, pero no estamos por resolver sus asuntos. Y vamos a ver también en las recomendaciones que un movimiento no se fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros aprendimos con nuestras maestras a manejarlo, cuando lo manejamos de forma grupal, hacemos una entrevista previa o no, depende del constelador, pero es privada. Nosotros pues vamos en un consultorio con la persona que quiere constelar, platicamos del tema que quiere estar revisando, constelando, y cuando estamos con el grupo, ahí lo único que le pedimos es estar dando con una frase el tema, algo muy general. Por ejemplo, quiero revisar la relación con mi mamá. Eso porque para no estar dando tanta información al grupo, porque todos tenemos tendencia a poner cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo escucho relación con mi mamá, con la mamá y que la persona va a constelar y que me viene a buscar para representarla, pues yo digo, ay, me voy a tener que comportar como la hija. Y tal vez la otra persona, ay, me voy a tener que comportar como la madre. Entonces, eso es lo que queremos como evitar. Y de todos modos, la información con el campo por la parte fenomenológica, ahí la información, aunque queremos poner cabeza, sabemos si es la información del sistema o si la persona que representa está poniendo de lo suyo. Entonces, ¿cómo es? La persona se sienta pues a nuestra derecha, el consultante, dice una frase para pues su tema y luego le vamos a pedir que elige un número de personas para poder representar. En el caso de la relación con mamá, al inicio vamos a poner los dos, la consultante y la mamá. Y entonces hacemos también un encuadre a las personas al inicio del taller para explicar cómo procede y es mucho de dejarse sentir
porque prestamos, cuando somos participantes, prestamos nuestro cuerpo, estamos al servicio del sistema y gracias a lo que vamos a sentir nosotros, vamos a poder dar información a la persona que consulta y a los facilitadores. Y ahí nosotros, por la certificación que tenemos y sabemos los movimientos o las frases, ahí es donde vamos a poder guiar, pero siempre estamos refiriéndonos al consultante para saber si lo que nosotros estamos leyendo de los movimientos y de la información, si es lo correcto o si no le checa a la persona. Entonces, por la parte individual, solamente están el consultante y el facilitador. Esto es igual en privado, en un consultorio o en el lugar donde se vaya a hacer la constelación. Y se hace a través de figuras. Pueden ser muñecos, Playmobiles, foamies, cuarzos. Para quienes ya vieron la serie, se darán cuenta que cuando Ada hace su constelación o le pide a Samán que la apoye, utiliza algunas figuras de piedras o de cuarzo. Entonces se pueden utilizar estos recursos. A veces, cuando se hace algún movimiento fuera del consultorio o de una manera menos planeada, incluso se pueden utilizar recursos que se tengan a la mano. Siempre quedará todo esto al criterio del facilitador. Y también se hace una explicación de lo que sucede en la constelación familiar, lo que es la guía y el acompañamiento y la contención, para que lo que se vea en el movimiento pueda tener sentido para la persona que está en la consulta. Por ejemplo, alguna persona que quisiera no abrir su tema, personas que son un poco más conocidas en la ciudad, más famosas, políticos o gente que sea conocida, es más prudente por su estatus, vaya, que sean consultas privadas. Obviamente, repetimos, esto también queda a consideración de la persona, del consultante y del facilitador. Igual por la parte que es presencial o online, pues con la pandemia se desarrolló mucho la parte online y se puede hacer tanto de manera grupal que individual. Por ejemplo, en el caso de individual, yo lo que decía Daniel, por las figuras hay de dos, o la persona que facilita lo puede ser ella con la autorización del consultante, o yo a veces entrego también, pues nosotros usamos un tapete que representa un ciclo de vida, que es también una herramienta de constelaciones de manera individual. Y o le mando el PDF y lo imprime porque ella lo quiere manejar desde su lugar o me lo entrega a mí, entre comillas. Como la energía no hay límite, yo lo puedo hacer sintiendo su energía a ella. Y igual, tengo personas que han trabajado con piedritas, con cuarzos, a veces entre amigos que son consteladores también lo hemos hecho como en restaurante con cubiertos, con vasos. No hay límite. El límite muchas veces es en la mente. Entonces, cada objeto que podemos utilizar puede como tomar vida y poder representar porque con la mano podemos sentir pues las emociones, si es caliente, si es frío, todas las sensaciones. Este tipo de figura no los puede transmitir. Y por la parte grupal, yo nada más participé como participante en constelaciones grupales virtuales. Aún no nos hemos animado a dar ese tipo de taller a nivel virtual, pero quién sabe. Y le queremos hacer algunas recomendaciones justamente. Pues cuando están en una constelación, la persona que consulta debe sentir el movimiento. En la parte individual, si ya, por ejemplo, le proponemos una frase sanadora, pero que no lo siente desde el corazón, pues ahí no se fuerza el movimiento porque al contrario, no se va a dar el resultado esperado. En la parte del taller grupal, ahí son los participantes que dicen, sí me checa, como que no me checa o me cuesta decirlo o lo digo desde el enojo, cuando lo que buscamos es liberar y decirlo desde el amor. Entonces ahí es una cosa que hay que cuidar, que vayan en constelaciones con nosotros o con otras personas. Nunca se fuerza un movimiento, no es porque nosotros sabemos como los pasos, que la persona que facilita tiene que forzar a decir, sí, lo tienes que decir y lo tienes que decir. Ahí, si no es el tiempo de la persona, pues se respeta. A veces, como lo decía Daniel, hay constelaciones donde se da un primer paso por un tema
Luego se constela 6 meses después, se dan un segundo paso y vamos así por etapas. Igual, pues en la parte como del taller grupal, les hemos comentado, pero eso de nuestro punto de vista mínimo de lo mío es importante como de no estar abriendo el tema frente a todos, porque por ejemplo tuve a mi mamá en Francia, que ya tuvo mala experiencia con una facilitadora, donde además le hizo exponer el tema frente a todos y ahí se mezcló, por ejemplo, 2 temas. Mi mamá quería constelar algo con su papá y algo con mi papá, que están divorciados. Y ahí la consteladora decidió poner todo a la vez y mi mamá salió más mal que antes. Y yo a distancia, aunque sea mi mamá, le tuve que dar contención con la ayuda de Daniel para hacer la traducción. Y ahí es lo que insistimos nosotros mucho. Nadie se debe ir de un taller de constelaciones o de una sesión privada con una sensación que no es agradable. Nosotros tenemos recursos y otro tipo de herramienta para que la persona se siente tranquila, dar esa contención que a veces puede hacer falta con algunos terapeutas que después pues cada quien tiene su metodología, pero es una recomendación de nosotros. ¿Quieres agregar otras cosas? Creo que por ahorita sería eso. Pues yo voy a Sí, seguir entonces. sí, adelante. Yo pues también procuro en mis terapias, en las tareas que hacemos los dos juntos, responsabilizar a la persona. ¿En qué sentido? Nosotros no vamos a sanar la persona. Nosotros acompañamos, guiamos y facilitamos el acceso a la información, pero el hecho de sanar el tema o la conducta o lo que está consultando la persona es propio a ella. Porque aquí tampoco podemos echar la culpa todo el tiempo a los ancestros o a otras personas. Lo que buscamos es entender, no para chismear ni saber en los detalles, pero entender qué ha podido pasar, que ahorita yo me siento así en mi vida. Entonces, como detectamos desde dónde viene el problema, la situación, la conducta, el patrón repetitivo, ahí es como me libero a mí y los libero también a ellos desde el amor y que cada quien se haga responsable de lo suyo. Entonces, la persona con la cual o en la generación con la cual empezó esa dinámica, ese tema o ese asunto que no está resuelto, ella se hace responsable, se hace cargo de lo suyo y haciendo eso me libera a mí y me permite hacer las cosas de manera diferente. Y ahí igual vemos en la serie de Mi otra yo que pasa algo al final para no spoiler tanto, pero insistimos mucho sobre el hecho que nosotros no somos un sustituto de la parte médica. Entonces nunca les vamos a decir, deja tu tratamiento porque pues lo que vas a hacer con nosotros en constelación es más rico y no lo vas a necesitar. Lo que sí recomendamos es tener seguimiento para ver si, por ejemplo, necesita la misma dosis, si tal vez se puede bajar, si hay remisión, si los síntomas desaparecen, entonces consultar con el doctor si sigue aún de tomar el medicamento o lo pueden suspender o lo toman pues un día sí, un día no. Todo eso pues son los doctores que dicen qué se puede hacer y nosotros no somos capacitados por ese tipo de asunto. Sí, siempre las constelaciones y toda terapia que sea como acompañamiento emocional no es un sustituto como dice B, sino un complemento. ¿Por qué? Porque sin tocar mucho el tema, pero desde la descodificación biológica, la emoción es lo que va a ir detonando poco a poco que se desarrolle un síntoma físico. Entonces, a la parte médica u otras herramientas pueden abordar estas partes físicas, fisiológicas o biológicas y cuando se complementa con esta parte emocional, de acompañamiento emocional, es cuando sucede es como un catalizador, acelera el proceso o incluso lo puede hacer que se termine más pronto. Y algo que sucede también es que al final de una constelación no hay que explicarlo, vaya, no hay que compartirlo con la gente, ni con los conocidos, ni entre hermanos, ni familiares. Y en la serie pasa esto, que le comentan a una de las chicas que no lo tiene que decir por 30 días.
El tiempo que se tiene que guardar la información es relativo y va a depender de la constelación, del tipo de constelación y de la persona misma. Esto es para lo que se hace en la constelación es mediante energía. Entonces, se trata de que la imagen de solución que se encuentra en la constelación se quede ahí y no se trastoque. Al momento en que lo platicamos, lo que sucede es que a veces algunas personas pueden empezar a dudar y hacer juicio acerca de tu experiencia en la constelación, y eso empieza a trastocar tu percepción del propio movimiento que se pudo haber dado. Y esa parte también que nos puedes tal vez compartir sobre Jean-Pierre Garnier, que es un científico francés. Originario francés. Él tiene la teoría del doble cuántico y también platica algo similar que nosotros lo podemos concatenar con este hecho, en el que él explica que cualquier pensamiento genera a un tiempo posterior una acción. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro sistema tiene un candado de seguridad respecto a los pensamientos. Al momento en el que tenemos un pensamiento, no se materializa inmediatamente porque tiene que pasar un periodo de 40 días, él lo explica así, parafraseándolo, en el que tu sistema y tu doble cuántico va a valorar si ese pensamiento es efectivamente lo más saludable para ti. Entonces, posteriormente a esos 40 días, se va a empezar a manifestar el pensamiento que tengas. En su libro de cómo funciona el doble cuántico, pone el ejemplo de que si estamos en medio del tráfico y una persona casi nos choca, puede ser que nos despierte el pensamiento de querer herirlo, de querer enojarnos con esa persona y de querer a lo mejor hasta matarlo. Explica que si tuviéramos la capacidad de manifestar inmediatamente, ese tipo de pensamientos serían muy peligrosos y pues por lo tanto perjudiciales. Entonces hay ese periodo de 40 días en el que tu sistema va a ir discerniendo y depurando los pensamientos que realmente van a ser saludables para ti. Entonces, a esto lo concatenamos con la parte de guardar esta imagen de solución que se ve en la constelación por un tiempo para que se pueda integrar y que pueda reconocer el sistema que efectivamente es lo más saludable para ti. Y a veces los resultados de una constelación pueden ser o tanto al día siguiente, a la semana, o hasta dentro de un año o de varios años, porque va a depender mucho del sistema, de la apertura que tenga y de también el trabajo y la responsabilidad que cada quien tome para emprender acción con la nueva información. ¿Sí? Y vamos a pasar a lo siguiente. Pues ahora vino el momento, si tienen preguntas, dudas, pueden usar la manita de Zoom para poder pedir hablar y les vamos a dar como sus tiempos a cada uno. ¿Alguien tendría una pregunta, una duda sobre lo que escribimos o quieren saber un poquito más pues de la parte como de las protagonistas de la serie? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es necesario recibir algún tipo de preparación antes de hacer la constelación? Es decir, no sé, que tenga que meditar, que tenga que tener algún tipo de aprendizaje previo para poder tener una mayor apertura, mm, pues, en todos los sentidos, emocional, energética, para que esto funcione mejor. Nosotros como lo manejamos, hay personas que a veces no saben nada de la herramienta. En general, en la parte grupal, como está la entrevista previa, ahí pues la persona pregunta todas sus dudas, cómo se va a manejar. Y siempre en grupal nosotros hemos aprendido a hacer una meditación. Lo usamos también en otros tipos de talleres o cursos que damos y porque la meditación nos permite como preparar el sistema y vamos a decir, a aflorar para que la información salga más fácilmente, porque muchas veces cuando el sistema se resiste es por el hecho que hay miedo a estar juzgados, a qué van a pensar, pues si se abre totalmente el tema y que es un secreto, pues después qué van a pensar, todos van a estar enterrados. Entonces procuramos en las meditaciones
hacer como un llamado de todo el sistema de cada persona que está presente para poder como sentirse con seguridad, con acompañamiento. También nosotros siempre estamos como insistiendo sobre la parte de confidencialidad para que todos se sienten a gusto. Como siempre lo que digo de una película, ¿cómo se llama esa película que siempre se me va la onda? La de ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó allá? Que van a Las Vegas y que hacen, pues se tatúan y todo eso, pues en constelaciones o mínimo con nosotros en los talleres, pues todo lo que pasa ahí se queda ahí por respecto a todos. Pero hay muy pocas veces donde el sistema no quiso y tal vez cuando no se da la información es porque tal vez no es la prioridad. Y porque a veces hay sistemas que son más cerrados y yo les puedo compartir al inicio cuando empecé a estudiar eso con mi maestra, todo mi primer año quise trabajar temas y el sistema de mi papá venía a bloquear la información porque esos temas no era la prioridad para mí. El día del primer año donde yo me certifiqué, ahí hice yo la constelación del sistema de mi papá y efectivamente yo tuve que hacer como mini movimientos o dinámicas muy pequeñas y con otras terapias para ir recopilando información sobre el sistema de mi papá. Y por ejemplo, descubrí que desde las 7 generaciones que están arriba de mí, siempre hubo como una relación muy complicada entre la mujer y el hombre. Y eso influyó también sobre la relación con la mamá y los hijos y el papá y los hijos. Entonces, habían como bastantes secretos que no se podían abrir así en una sola constelación y depende mucho también en los talleres grupales de la gente que está presente. Por ejemplo, pues hay temas que se van a abrir muy fácilmente porque todas las personas que están presentes hay algo en su sistema que resuena. Entonces ahí pues se va a dar súper fácil. Y a veces me ha pasado también en constelaciones donde quieres trabajar un tema y quieres saber lo que está pasando y ahí llegan 2 personas al taller grupal. Siempre lo podemos hacer de otra manera porque nosotros usamos pues foamy, cojines, hasta pues podemos poner bolsa, chamarra, lo que hay a la mano para representar las personas, pero a veces se da así y cuando yo terminé esa constelación con mi maestra que vinieron a las 2 personas, llegaron 10 después, justo al final de mi constelación. Entonces hay temas que prefieren más intimidad, hay otros que se pueden abrir así súper fácil. Y igual cuando se abren los temas, nosotros no procuramos no estar exponiendo a la persona, entonces siempre esa voz baja, platicar con el consultante, ver si le checa. Hay cosas que los participantes alrededor pueden entender como lo general, pero detallitos a veces no es necesario pues estar comentando y se queda así como en la parte más privada y está mejor además para no poner cabeza. Gracias. A ti. ¿Alguien más tiene una pregunta o una duda? Clau nos dice que no nos escucha, pero creo que todos los demás sí. Creo que debe ser tu aparato, tu compu. Ah, ok. Súper. Sí, Leticia. Samantha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, sí. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se explica uno en la serie que la persona que dirige las constelaciones pueda saber información de generaciones atrás de la persona? ¿Cómo sucede eso? ¿O cómo la persona que representa a la persona analizada, por decirlo así, tiene esas sensaciones? ¿Cómo es que sale esa información? Y bueno, en la serie se ve que es cierto, pero no me logro explicar cómo es que sucede ese fenómeno, no sé, ¿qué me pueden decir de eso? Sí, esa es la parte fenomenológica. Rupert Sheldrake explica que hay un campo, si mal no recuerdo, electromagnético que le llama campo morfológico o campo mórfico, en el que todos compartimos cierta información. Entonces, Bert Hellinger toma esta teoría y otras teorías anteriores, como la del inconsciente colectivo de Carl Jung. Entonces, y aparte desde las ciencias, hay unas neuronas que tenemos que se llaman neuronas espejo,
que son las que nos permiten sentir empatía o hacer nuestros o percibir lo que alguien más está haciendo. Entonces, sí es complejo, solo para quienes han estado en una constelación es más sencillo entenderlo. Sin embargo, para el constelador o el facilitador, no es que ya sepa la información y para los participantes tampoco es que ya la sepan, sino que al momento de que se abre ese campo morfológico, quien va a consultar, el consultante, da permiso de que las personas representen a miembros de su sistema. Cuando hay ese permiso para que las personas representen a miembros de su sistema, los representantes lo que tienen que hacer es estar al servicio y estar pues lo más neutrales posible para poder tener esa sensibilidad de recibir la información y de hacer los movimientos que les nazcan. Si hay dificultades, hay personas que son más sensibles que otras, y a lo mejor en algunas constelaciones nos ha tocado que hay personas que no nos sirven para esa función en ese momento, y es parte de lo que nosotros tenemos que tener bien trabajado, de darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo y de saber distinguir qué de lo que hacen los representantes es del sistema de la persona y qué tanto es de lo que ellos están proyectando en la constelación. Para eso por eso nosotros tenemos la formación y por eso es importante que sea con quien sea que vayan a constelar, que tenga esa capacidad y esa formación o ese tacto para poder identificar estas sutilezas. Entonces, mediante lo que nosotros estudiamos y la preparación que tenemos como facilitadores, conocemos a los movimientos, algunos códigos, bueno, no algunos, sino los códigos, los tipos de frases, y también se está revisando con los participantes y con el consultante. Entonces, por eso es la constante de estar platicando con quien consulta para verificar que la información que se está plasmando le haga sentido y para revisar con los participantes que lo que les está llegando de información es lo que les está llegando del sistema de la persona. No sé si te haga sentido lo que te platico y si te aclaré la duda. Sí, sí, claro que sí, como que son varios enfoques y sí, es un poquito complejo. De hecho, también tocabas otro punto que quería preguntar, ¿qué formación tienen los consteladores o tienen que tener un don especial o cuál es su formación? Sí, no, no hay dones especiales, se supone que todos pues tenemos intuición, todos podemos estar como más sensibles. Ahí es dependiendo pues del nivel al cual tú estás trabajando también al nivel personal y qué conexión tú tienes realmente con tus sensaciones físicas, corporales y tus sentir y tus emociones. Nosotros estudiamos con Ángeles Ruelas, que es una consteladora aquí en León. Ella estudió directamente con Bertelinger, entonces estamos como en un linaje casi puro. Y nosotros estudiamos más de 2 años porque tenemos también la parte individual donde nos capacitamos con ella, con la parte que les comentaba hace rato de usamos un tapete que representa un ciclo de vida, que no es una obligación para hacer constelaciones individuales, pero que permite tener como más información. Y ahí el primer año y de todos los diplomados que yo he tomado, el primer año en general es mucho para trabajar en ti mismo, arreglar tus temas, las relaciones básicas que vemos son papá y mamá, siempre. Sale mucho las 5 heridas, que es como también un básico. Y de ahí, pues más trabajamos nosotros, nos volvemos también más sensibles porque estamos más a la escucha de nosotros mismos. Y entonces, el segundo año es también cómo aplicar la herramienta a los demás. Y a veces hay personas que deciden no aplicarlo y que es nada más para ellos mismos y hay otros que vienen a complementar pues la parte terapéutica y creo que ahí es mucho como tú te sientes y si sientes que es algo que también tiene que ver con tu proyecto sentido, que es otro tema de biodescodificación y constelaciones, pero sí, ahí es mucho como de tú vas desarrollando y es esa reconexión con tu cuerpo, tu espíritu, tu mente y eso es lo que pasa. Lo que decía Daniel, nos llega a nosotros pues la parte de hay imágenes, sensaciones, emociones y por ejemplo las personas que participan se dan cuenta porque entran en el campo
o en la dinámica y están neutra o están como bien. Y de la nada se sienten enojadas, que quieren ir a golpear a la persona que está del otro lado, o al contrario, lo quiere agarrar así, lo quiere abrazar, y son cosas que pues sentimos cuando participamos, que no es de nosotros, porque por ejemplo la persona al frente a mí no la conozco. Entonces no tengo razón de estar enojada, no tengo razón de estar como con mucho cariño. Y ahí es cuando realmente nosotros como consteladores vemos que la persona está representando y no está fingiendo o actuando desde su mente, desde lo que tendría que representar. No sé si he contestado tu pregunta, Sam. Sí, sí, un poquito, muchas gracias. También me refería un poquito más de la formación académica que se ocupa para ser un constelador. Pues ahí lo que recomendamos, Bertelinger pues ya falleció, y esa parte es la que podemos ver. Aquí en México hay Ingala Roble, que también estudió con Bertelinger, que están haciendo pues capacitaciones para consteladores. Ahí hay bastante personas que capacitan. Lo que recomendamos es checar con quién estudiaron, cuánto tiempo de experiencia tienen. Todo eso pues es lo que te va a dar como la seguridad, entre comillas, que son personas que sí saben desde qué enfoque lo hacen, cuánto tiempo dura la capacitación. Todo eso es lo que te permite saber si donde vas a estudiar, si es algo serio o es algo, como decía, de un fin de semana y puedes constelar. Nosotros no lo recomendamos porque además, como se lleva ese proceso personal para poder trabajar lo tuyo, para no plasmarlo en los demás y en las personas que van a venir a consulta, pues no se puede hacer en un tiempo cortito. No, yo, por ejemplo, tengo 38 años, si empiezo a estudiar ahorita, pues no voy a resolver 38 años de relación con mi mamá, con mi papá, con todo lo que me ha pasado en un fin de semana o en 6 meses. Eso es mi propio punto de vista. Muchas gracias. Pero Pero licenciatura en específico no se requiere alguna, ¿verdad? no, son diplomados fuera de eso. En la psicología está nada más en la terapia sistémica familiar, que se acerca mucho de esa herramienta. Muchas gracias. Gracias. Antes de contestarte, de darte la palabra, Joana, está Carla en el chat donde dice: hola, ¿debo hacer tiempo entre mi constelación y la de mi mamá? Ahí pues depende del tema. Si es un tema, pues que las dos, por ejemplo, tú hiciste tu constelación a solas y es un tema que nada que ver con lo que va a constelar tu mamá, pues ahí no hay tiempo, entre comillas, que respetar. Igual tu mamá, como es una persona diferente de ti, puede estar constelando el mismo tema, pero desde su enfoque suyo. Por ejemplo, un tema, si digo, retomo el ejemplo de relación con mamá. Yo voy a constelar mi relación con mi mamá, pues no voy a estar la semana que sigue con el mismo tema. Tal vez de mi primera constelación de mi relación con mamá van a salir otros temitas que estos sí puedo seguir reforzando y trabajando, pero el mismo tema en general se da el movimiento, a menos que ya se bloqueó o está la persona en camino, no se puede dar totalmente. Se da un cierto tiempo, como decía también Daniel, de los 40 días para ver qué está haciendo tu doble cuántico, para saber si es saludable para ti o no el movimiento que se dio o lo que está posado, y después puedes retomar el tema. Pero ahí se necesita, como lo que les compartí, por ejemplo, tomé un año casi para poder constelar el tema grande de la familia de mi papá, y es como ir poquito a poquito pidiendo permiso también de otra manera, tal vez en oraciones, en meditaciones, de estar como aflojando el sistema. Y insisto mucho sobre el hecho de decir a sus ancestros: yo no quiero juzgar, yo no quiero como saber los mínimos detalles, lo que quiero es liberarme y pedir ese permiso. Espero que he contestado tu pregunta, Carla. Joana, sí. Gracias, Carla. Si quieres abrir tu micrófono. Gracias. A ver, tengo duda. El tema de las constelaciones,
¿es lo mismo que una regresión o son temas completamente distintos? Nunca he constelado y nunca he hecho ninguna regresión, pero escucho que hablas sobre antepasados y demás, que supongo que también te hablan en una regresión. Entonces, ¿es lo mismo o son cosas totalmente distintas? Mira, creo que son cosas diferentes. Naturalmente, por la naturaleza de las herramientas, van a tener tintes o van a estar como entrelazadas entre ambas. Sin embargo, una regresión funciona diferente. La constelación familiar es de estas dinámicas que te comentábamos, tanto grupal como individual, y se hace no una regresión tal cual, pero se tocan temas del pasado porque todo tiene que ver con eso. Entonces, temas de la infancia, temas de los abuelos, de los bisabuelos, del transgeneracional, se trata de que se hagan conscientes para poder tener una claridad y poder encontrar una imagen de solución que nos permita o que permita al consultante hacer las cosas de una manera que le sean más funcionales y saludables a cómo lleva su vida o a sus objetivos. Entonces, la herramienta naturalmente es diferente, pero puede que sí, aunque no conozco muy a profundidad la herramienta de regresión, no están como mezcladas, o sea, no son lo mismo. Sí, y para complementar en la parte de descodificación biológica usamos la línea es como un tipo de regresión sobre la línea de vida y a veces se brinca pues en la parte transgeneracional o en la parte de vidas pasadas. Pero ahí, como se maneja la constelación, vamos a decir que puede ser como un atajo donde al lugar de estar buscando, regresando la persona en su línea de vida y brincando tal vez en algo de transgeneracional o de vida pasadas, ahí la constelación pues plantea directamente desde dónde viene. Yo, por ejemplo, en consulta de biodescodificación, como tengo las dos herramientas, es lo que uso. Hago la descodificación del síntoma de lo que me pide la persona y después vamos a buscar directamente con la parte sistémica, porque la parte sistémica puede ser algo de la vida propia de la persona en esa vida, puede ser algo transgeneracional, puede ser algo de otras vidas. Entonces ahí no estamos como buscando de esa manera. Es como para mí que lo ejerzo desde 5 años, es como un atajo para ir mucho más rápido a descubrir qué ha podido pasar. Gracias. Gracias Con a ti. gusto. ¿Alguien más tendría preguntas sobre la serie o sobre lo que son constelaciones familiares y cómo se pueden manejar? Vamos a dar un poquito de tiempo para ver si alguien escribe en el chat. ¿Quién de los que están presentes han visto la serie totalmente hasta el final? Carla dice que ella. Sí, pues esa parte, ¿entendiste? ¿Tenías como noción antes de empezar a ver la serie de constelaciones o lo descubriste con la serie, con el live que acabamos de hacer? Ya como que tienes como más claro lo que ha podido pasar ahí. Sí, nos comenta que ya tenía nociones. Ujú. Ujú. Y mientras contesta Carla, ya Gaby nos está preguntando para constelar con nosotros. Sería pues al final vamos a dejar nuestros datos, igual por las personas que nos pidieron la liga por WhatsApp, pueden igual preguntar por ese medio o tenemos nuestras redes también en Instagram, Facebook, tenemos un canal de YouTube donde dejamos podcast y algunas meditaciones están, unos lives también que hicimos sobre Proyecto Sentido, sobre meditación. Entonces por esos medios nos pueden como escribir. Mientras contesta Carla en el chat, vamos a dar la palabra a Laura. Si nos quieres como preguntar o compartir algo.
Gracias. No, yo solo cuando preguntaron si ya había visto la serie, ya la vi. Ya la vi completa y yo ya había constelado. Lo que me gustó, como que no había visto tanto, era la parte de que se llamaran o que se solicitara, ahí el constelador solicita que también se seleccionen como las emociones o los sentimientos. Yo como que había visto más que se seleccionaran personas, o sea, la mamá, al primo, al hermano, y acá me gustó mucho esta parte de tomar los sentimientos y es algo que no había visto. No sé si es el estilo de constelador, la metodología o igual y donde estuve, pues faltó, ¿verdad? Sí, depende, bueno, es parte de las constelaciones. Nosotros lo aprendemos y depende del tema. Hay un tipo de constelación que se le llama integrativa. Son, por ejemplo, a veces nosotros estamos disasociados entre los sentimientos, los pensamientos, las situaciones. Ahí podemos también utilizar este tipo de herramientas. También, como lo utiliza Saman en la serie, es precisamente para identificar la emoción que sale a lo mejor no es de nosotros, sino que viene del transgeneracional y para irle dando forma y poder irla ubicando en contexto y disasociarla de nosotros. Entonces, depende de la técnica, de con quién esté formado y de la manera en que la persona o el facilitador vaya a dirigir la constelación. Entonces, es una mezcla un poquito de todo. Gracias. Gracias a ti por compartir. Carla en el chat nos dice, me dejó más en claro que es constelar, pero sobre todo la renuncia y aceptación. Me gustó y se me quedó muy claro lo de honrar. Efectivamente, lo que vemos a pesar de lo que ha pasado en nuestra familia ya pasó tal como fue y gracias a eso, aunque puede ser algo como terrible, un drama o algo no tan lindo, pues estamos aquí en la vida. Entonces, gracias a todo lo que tuvieron que hacer mis ancestros, estoy aquí. Y nada, es por eso, pues, honro por la vida. Es una de las partes que sí, en constelaciones es como muy, muy importante. No sé si alguien más tendría como unas preguntas, unas dudas, para después también poner nuestros datos mientras. Esas son nuestras redes y nuestros teléfonos. El mío es con la Lada de Irapuato 462 y el de Daniel está 477 con lo de León. Y pues muchas gracias a ti, Gaby. Gracias. Y si nadie más tiene preguntas o dudas, o igual si ahorita no se le nace nada, gracias Sam también, pues nos pueden escribir después por las redes o por WhatsApp para tener más claridad. Ese live lo vamos a compartir en YouTube, entonces va a estar disponible también mucho tiempo. Gracias, Ayana, gracias, Cara, también. Gracias. Y muchísimas gracias pues a todas y a todos para estar aquí, para haberse dado el tiempo y esperemos que un día si no han probado esa herramienta pues se animan, es algo bien bonito y permite pues resolver bastante cosas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y Nos despedimos. Muchas gracias.